Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres el Rey de toda la tierra. Gracias, Padre, te damos por disponer nuestros corazones y los de nuestros hermanos, Señor, para congregarnos, Señor, por este medio. Para que nos permita, Señor, gracias por quitar todos los tropiezos, Señor, por ser tu Espíritu Santo, Señor, y permitiéndonos, Señor, compartir tu palabra con alegría y con sencillez de corazón, Señor. Permitiéndonos, Señor, edificarnos unos a otros, Señor, en amor, para crecer y ser un templo santo del Señor, Señor. Gracias por la palabra que cada uno hemos escudriñado, Señor. Gracias por enviarnos tu luz y tu verdad, porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los niños. Gracias, Señor. Te damos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, Señor. Gracias por bendecir nuestras familias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por bendecir a tu pueblo, Señor, por bendecir a grandes y a pequeños. Gracias por aumentar bendición sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Que la dirección de tu Espíritu sea sobre nuestras vidas en esta mañana para lo que hemos de hablar y compartir, Señor. Sea tu Espíritu Santo en nuestra boca, Señor. Seas tú guiándonos en el nombre de Jesús, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Le damos a nuestros hermanos también que puedan conectar, Dios mío, todos nosotros para que podamos congregar a una sola familia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. También, hermano, ¿ya se conectaría alguien más? Amén, hermano. No se ha conectado nadie más. ¿Todavía no? No, señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a Dios que nos amó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a Dios que nos amó. Porque el Señor nuestro Dios vive y para siempre es su misericordia. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a Dios que nos amó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a Dios que nos amó. Porque el Señor nuestro Dios vive y para siempre es su misericordia. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Amén. Amén. Buenos días para todos los hermanos. El tema a seguir en el día de hoy es la humillación. Y vamos a dar un repaso de lo que vimos el domingo pasado sobre la humillación, que significa bajar la cabeza u otra parte del cuerpo en señal
de acatamiento o sumisión. Y citamos esta cita, dice, y cualquiera que se exalte será humillado, y cualquiera que se humille será exaltado, en Mateo 23:12. También vimos el significado, otro significado que es despojarse del yo, dejar el orgullo, la egolatría, la vanagloria y sujetarse. Inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Abatir el orgullo y altivez de alguien. Herir el amor propio o la dignidad de alguien. Arrodillarse o hacer adoración. En Proverbios 29:23. Y seguimos con los sinónimos, que es rebajar, someter, doblegar, sojuzgar, abatir, pisar, alabar. Y las características dice que quien se humilla reconoce su condición, es decir, cómo soy, cómo estoy y qué he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer. Reconoce sus errores y su pecado. Se despoja del yo, deja el orgullo, la egolatría, la vanagloria y se sujeta a Dios. Se hace inferior a alguien sabiendo que su recompensa es el Padre, quien nos exaltará dando gracia y sabiduría. Confía en Dios y tiene fe. O sea, quienes se humillan, confían en Dios y tienen fe. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. Segunda de Corintios 8:9. Entonces damos apertura para los sinónimos que tenemos preparados para el día de hoy. Le damos apertura a nuestra hermana Rosita. Hermana. ¿Sí? Buenos días, hermanos. ¿Ya hay algo más conectado? No, señor. Hermano. Siga, Rosita. Bueno, hermanos, pues yo había escogido de ahí del humillar, había escogido la palabra afligir. Dice, Dios nos habla por medio de la aflicción. No es que Dios sea malo, o porque tal vez Dios es un Dios de caprichos, sino que Él quiere ser conocido por todas las gentes, tribus y lenguas. En Éxodo 5:22. Éxodo 5:22. Dice el título de la palabra, Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Dice, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no lo has librado de tu mano. Era como en clase de un reclamo que Moisés le estaba haciendo al Señor. Y muchas veces nosotros mismos como seres humanos, cuando no entendemos la situación por la que estamos pasando, le echamos muchas veces la culpa a Dios, cuando Dios anteriormente ya nos ha hablado. Porque acá, si nosotros nos devolvemos al 4:18, más bien en el 21, para ser más específicos, dice en el 4:21, dice, y dijo el Señor a Moisés,
cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, era algo que el Señor ya le había dicho a Moisés que iría a pasar, y aún así, pues él pensó que tal vez era, eh, no iba a ser tan fuerte, digamos, la prueba, ¿cierto? Que no iba a ser tan fuerte el ver a su pueblo, a sus prójimos, a su familia, estar en esa servidumbre, en esa humillación, en esa aflicción de espíritu, porque pues nosotros que hemos leído la palabra de Dios, dice que ellos tenían cargas muy pesadas, ¿cierto? Y cuando el Señor le dijo a Moisés que descendiera a Egipto para librar a todo el pueblo, pues a él se le había dicho de antemano que las cosas iban a estar difíciles, ¿cierto? Y él se afligió también porque él no pensó que de pronto, o como uno como ser humano, uno muchas veces piensa que solamente siguiendo el Evangelio con eso ya uno nunca va a tener una aflicción, ¿cierto? Que uno no va a ser probado. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que Él prueba nuestros corazones para saber lo que hay en ellos. Dice, Moisés osa de preguntar cuando ya se le había dicho lo que el Señor, lo que iba a acontecer con el pueblo. Entonces, en el Salmo 107, Salmo 117 dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos del Señor, los que han redimido el poder del enemigo y los que han congregado las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía con ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Sí? Entonces, aquí pues habla precisamente de lo que vivió el pueblo de Dios por el desierto, aún después, porque también ellos pensaron en su humana manera de pensar, digamos, también pensaron que solamente saliendo de allá de Egipto ya no iban a ser más afligidos, ¿cierto? Sino que ya iban a estar en verdadera libertad. Más aún así, lo que había en sus pensamientos y en su corazón no eran conforme al Señor, y ellos tuvieron aflicción más por su conducta que porque otro lo estuviera afligiendo, ¿cierto? O sea, es la verdadera libertad que Cristo vino a traer a nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero cuando no hemos sido libertados por Cristo, somos afligidos, oprimidos más bien por nuestros mismos pensamientos y nuestro mismo corazón, que son los deseos de la carne que batallan contra los deseos del espíritu. Y bien, pues aquí en el Salmo 107 dice que Dios sí libra de la aflicción. En el Salmo 119, 75. Dice el salmista, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para con nosotros.
para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. El salmista de que hablaba aquí directamente de lo que el Señor ya había dicho, que todo aquel que le siga será librado de todas sus aflicciones. En el Salmo 18:27 dice desde el 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú enderezarás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces es una confirmación más de que el Señor sí nos libra a nosotros, a nuestro corazón cuando se aflige. Él es el que nos libra de toda esa prueba. En Proverbios 15:15 ese texto es muy maravilloso porque pues habla completamente de la aflicción, ¿cierto? Aquí en esta hay un título. No. Proverbios 15:15. Bueno, dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Ay, espéreme un momento, hermano. Yo había marcado otra palabra. No, volví de anotarla. Bueno, repetimos ahí, dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, si hay una de las cosas que más nos aflige sobre esta tierra es la falta de bienes, la falta de dinero. Muchas veces andamos afligidos por eso y Dios quiere llevarnos a un crecimiento espiritual mucho mayor, donde nuestro corazón esté verdaderamente contento y conforme, ¿cierto? Esta semana uno de los hermanos publicó algo sobre que nosotros debemos de estar contentos con techo y abrigo, pero esta carne es insaciable. Entonces es bueno seguir orando por esta situación para que nosotros no sintamos esa aflicción como tal por estas cosas, porque es como si nosotros viviéramos oprimidos por causa del enemigo. Si bien nosotros estamos en esta tierra y el mundo está bajo las manos del maligno, la palabra de Dios dice que nos gocemos y que nos alegremos en todo tiempo, no solamente en el tiempo de la abundancia, sino también en el tiempo de la escasez. Y es algo que a nosotros como creyentes muchas veces se nos dificulta. Y pues Jesucristo es el ejemplo a seguir, ¿no? Él no vino a mostrar las riquezas terrenales. Él no vino a mostrar que trabajaba ganando mucho dinero. Él solamente se sometió siendo hijo de un carpintero y siendo humilde y sencillo de corazón. Delante del Señor van a venir estos los que de verdad han confiado y han sido conforme a su nombre. Allí no entrará avaro, no entrará el ladrón, no entrará el mentiroso. La palabra de Dios lo dice, que todo el que esté limpio de manos y limpio de corazón vendrá delante de su templo y también será partícipe en esa vida eterna. Había otro texto que quería compartirles, pero se me olvidó escribirlo en el cuaderno. Pero pues le vamos a dar el espacio, no sé, hermana Sandra, si a Tatiana o cómo. Sí, Rosita, siga. Tatiana, que siga. Señora,
Ya le mandamos nuevamente. Buenos días, hermanos. Es por Meet, la reunión es por Bueno, el sinónimo que yo escogí de humillar es herir. El significado es producir a una persona una pena o un daño moral. Yo estuve mirando unos textos y pues me di cuenta que pues sin una herida como tal no hay una sanación o no hay pues eh, la consolación para nosotros de pronto. Sin haber herida pues no va a haber sanación porque no hay pues que sanar. En Isaías 19:22 lo leemos desde el 18. Dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Señor de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para el Señor en medio de la tierra de Egipto y monumento al Señor junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores. Y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Señor, y los cumplirán. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán al Señor, y les será clemente, y los sanará. Entonces acá el Señor pues hace como una predicción, ¿no? Como de lo que iba a pasar. Y dice, y herirá el Señor a Egipto. Entonces ahí es donde viene lo que yo les estaba diciendo, que pues como tal sin herida no hay sanación. Pero así como el Señor hiere, el Señor sana, porque dice, herirá y sanará y se convertirán al Señor y les será clemente y los sanará. O sea, es necesario quebrantarnos y humillarnos para que podamos reconocer al Señor como tal y convertirnos a Él. Entonces vamos también a Deuteronomio 28 en las consecuencias de la desobediencia. Así, lo leemos desde el 25. Dice, el Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Entonces, así como nosotros leemos en el capítulo, pues ahí atrásito en las bendiciones de la obediencia, hay muchas bendiciones muy maravillosas que el Señor nos ofrece si le obedecemos a Él, pero también hay unas consecuencias bastante fuertes, porque el Señor ahí nos dice, pues tú eliges, o sea, en nosotros está elegir si estamos con el Señor o ya después Él nos humillará, porque muchas veces el Señor nos llama, nos pone a ellos en el camino, nos pone cosas y pues uno muchas veces no quiere oír y simplemente se hace el de las gafas, como dicen. Entonces, pues ya cuando se llega a ese extremo, ya el Señor como que nos toca es humillarnos o quebrantarnos ya definitivamente o en la salud o ya sea en la enfermedad, en la parte económica, familiar, para que de verdad reconozcamos que tenemos que servir y seguir al Señor. Entonces, pues debe ser muy, muy perturbador tener que sufrir estas consecuencias de la desobediencia, porque para sufrir las consecuencias de la desobediencia, el Señor obviamente no va a ser injusto, el Señor siempre, primero, antes de todo, antes de un castigo, siempre pondrá a Dios en nuestros caminos, alguna luz en la vida de una persona, y pues ya queda en nosotros si queremos obedecer o no al llamado de Él. Vamos a Job 34:26.
Leámoslo desde el versículo 1. Dice, además Eliú dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién vistió por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento. Oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos. Cuanto menos a aquel que nos hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Entonces toda esta palabra habla de que el Señor no lo va a castigar a uno porque uno es bueno o porque uno es justo, sino todas estas también son consecuencias pues de la desobediencia, porque pues uno muchas veces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué el Señor le quitó todo a Job? No, no fue el Señor, fue Satanás. El Señor permite muchas veces esto porque pues quiere probar también nuestros corazones para ver qué tan fuertes somos, porque es muy fácil nosotros estar con el Señor cuando las cosas están saliendo bien, cuando nuestra economía va bien, cuando la familia está bien, cuando en mi trabajo me está yendo bien, entonces como que apartamos a un ladito a Dios porque ya me está yendo bien. Pero ya cuando el Señor, como dicen por ahí, bate el palo y ahí se ve cuántos cocos caen y cuántos cocos quedan, ¿no? Porque pues el Señor mira nuestros corazones y los prueba, pero el Señor no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Entonces, pues acá habla de que Job, pues, ciertamente fue un hombre que resistió mucho y el Señor le dio la salida y le dio la victoria y multiplicó todos sus bienes. Entonces, pues ahí nosotros podemos ver que incluida en la obediencia están pues todas las bendiciones del Señor para con nosotros. Y por último, vamos a... Por acá está. Éxodo 3:20. Lo leemos desde el 15. No, desde el 13, perdón. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces acá está en concordancia con lo que habló mi mamá de que el Señor ya sabía que pues el faraón iba a endurecer su corazón, pero pues el Señor ahí le dio una promesa a Moisés y le dijo, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Y pues ahí él los dejará ir. Entonces pues ahí es donde nos damos cuenta que estando con el Señor no tenemos pérdida. Porque una cosa es cuando uno dice, pero porque muchas veces estoy con el Señor y como que no me va bien, como que, ay, como que entre más, como que menos, y pues tenemos es que examinar si en verdad estamos haciendo las cosas bien con el Señor, si en verdad lo estamos siguiendo de corazón, si todos nuestros caminos son conforme a Él nos está diciendo que sean. Entonces, también nosotros tenemos que ver que el Señor nos prueba, pero juntamente con la prueba nos da una gran victoria, que si superamos el Señor siempre nos da una bendición muy grande, que es la victoria. Y no hay nada más satisfactorio que pues decir, Señor, tú me libraste de esto, tú me sanaste de esta enfermedad, lo hiciste y pues fue necesaria para yo aprender algo, porque después de la prueba pues siempre hay una lección, siempre aprendemos algo y nos sirve para acercarnos al Señor porque muchas veces se nos olvida. Entonces pues acá el Señor, le dio la promesa a Moisés como que si estás conmigo va a ser libre mi pueblo, como que confía en mí y pues tener esa fe tan grande que tenía pues la gente en ese tiempo, porque pues es admirable, ¿no? En estos momentos, en este siglo XXI es tan difícil uno decir, pongo toda mi confianza en realidad en ti, Señor, porque nosotros le decimos, tenemos fe en ti, pongo mi confianza en ti, pero aún así dudamos. En nuestro corazón realmente no está el decir, de verdad, Señor, te entrego totalmente esta situación. Entonces, hay muchísimos versículos de herir esto, o sea, esto desencadena muchísimas cosas en la Biblia, pero pues no alcanzo a compartirles más. Y pues la idea pues es seguir mirando porque hay muchas cosas que el Señor nos quiere hacer ver, que el Señor nos quiere enseñar. Y pues nada, hermanos, si el Señor tiene que humillarnos o tiene que humillar a alguien para que realmente lo conozca y reconozca que el Señor es nuestro Dios y que solo con el Señor podemos estar plenos y bien, pues gloria a Dios. Amén. Amén, muchas gracias. Hermano, siga adelante. Es que no sé qué le pasa a la hermana Mónica con la conexión, pero pues acá todo está bien y todos se han podido conectar. Debe ser el internet de ella que no funciona bien o no sé. O el celular. ¿Cómo? Señor. No, hasta el momento nadie más.
Ah, bueno, sí, señor. Escribe. Yo lo escribo. Entonces, ¿quién va a compartirle? ¿Qué otra palabra vamos a compartir, mi hermana? ¿Quién sigue? ¿Van a compartir ahí o...? Pues compartieron afligir y herir. Sí. Escuchamos un poquito lejos. Ahí buscamos los textos. Entonces, quisiera que fuéramos más puntuales con la palabra, no leer toda la historia completa, sino sobre todo la palabra que es afligir, humillar, postrar la palabra y el versículo que para que todos podamos como compartir rotadamente, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, en Filipenses 2:8. ¿Aló? Hay un ejemplo. Hola, hermano. Es que se escucha como, no sé, no se escucha claro. 2:8. Listo. Listo, sí, señor. Filipenses 2:8. Aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que el versículo 5, voy a leer desde el 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Entonces ahí vemos el versículo que citaba mi hermana Rosita, donde dice que Dios nos humilla, pero también nos exalta. Dios humilla a los soberbios, exalta a los humildes. Entonces también cuando uno se humilla, y Dios nos dejó el ejemplo más perfecto, que es el de nuestro Señor Jesucristo, de humillación, haciéndonos obedientes hasta la muerte. Ya que esto nos da mucha luz de saber que la obediencia no es por un ratico, por una semana, sino es todos los días de nuestra vida, obediencia a la palabra de Dios, y Dios nos exaltará en su tiempo. Amén. Amén, sí, señor. Entonces, siga mi hermana con su versículo. Ese era el propósito de compartir. Siga mi hermana con su versículo que va a compartir. Pues es que nosotros Ana y yo habíamos escudriñado sobre avergonzar. Entonces, el significado de avergonzar es causar en alguien un sentimiento de vergüenza, humillación o incomodidad, tener o sentir vergüenza. Entonces, en el Salmo 119:78, Salmo 119:78. Salmo 119, versículo ¿qué, hermana? 78. 68. ¿Ya? Un ¿Acaso momento. lo dice clarito, hermana? Sí, se escucha claro. Sí, pero a ratos molesta un poquito, Dios mío, Señor nos ayude con esta comunicación. Dice, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Entonces, pues en cierta forma el avergonzarse va para ambos lados, para uno como creyente y para los enemigos del Señor, porque aquí lo dice, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado. Entonces muchas veces en nuestra soberbia nosotros somos avergonzados y también los enemigos que se levantan con nosotros en soberbia también en su momento el Señor los avergüenza. Amén. Amén. ¿Y sabe qué me traía el Señor, hermana? Sí. Ella, precisamente es mejor nosotros como hijos de Dios humillarnos y no ser humillados por Dios.
o Sí. sea, avergonzados, ¿sí? Sí. Es mejor ser obedientes, bajar la cabeza y no tener que ser avergonzados por Dios, ¿amén? Sí, señor, siga Ana. Sigue Ana. Bueno, hermanos, ¿Quién es, hermana? Siga. ¿Anita? sí, señor. Buenos días. Cuéntame, hermano. Bueno, yo escudriñé y también tengo otro significado que estará en la Biblia. Estar avergonzado del Evangelio es permitir que el pecado se apodere de nuestras vidas. Sí. Entonces, pues yo les voy a leer Proverbios 28:7. Proverbios 28:7, ya lo buscamos. Sí, 28:7, sigue. Listo, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Entonces, pues dice que la obediencia es prueba de sabiduría y los que dicen ser sabios viven en desobediencia. Entonces eso genera que su padre o cualquier persona que esté junto a esa persona se sienta avergonzado de ella. Sí, muy bien. Y Queda ya. como una avergonzada que aquí. También. Siga, hermano. Mari va a compartir sobre postrar. Sí, señor, siga. Buenos días, hermanos. Buenos días. Voy a compartir sobre postrar. El Señor me dio ese Salmo 95. Salmo 95. Salmo. Salmo 95 dice así. Venid, aclamemos alegremente al Señor. El 5 dice, el 6 dice, venid. Sí, hermana. Se ha recortado, hermana. Sí, ahí le escuchamos, sí, señora. Bueno, el Señor me dio el Salmo 95, el versículo 6. Dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su prado, de su mano. Entonces, postrar quiere decir arrodillar, inclinar, bajar. Pero escudriñando más ahí sobre Salomón y ellos, ahí dice que ellos se postraban rostro en tierra. Entonces, ahí dice que David levantó su voz y se postró rostro en tierra. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Así vamos como intercalando. No se puede conectar, Mónica, mira, padre. Mónica, ¿no entró? Estamos mirando, ya miramos. Entonces ya todo maravilloso que el Señor nos invita a arrodillarnos, a postrarnos delante de nuestro Dios. Tan maravilloso, ¿no? En varios textos de la Biblia, el Señor nos invita a arrodillarnos, a postrarnos. En Santiago capítulo 5 dice, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Santiago 5, ¿qué, hermano? Ya miramos el texto, ¿verdad? Hermana Tatiana, si desea compartir algo más. Pero está conectadita. Hermano Ricardo, es que ellos se fueron, yo soy Julis y yo me quedé aquí escuchándolos. Ay, hola señorita, mucho gusto escucharla, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Sí, hermano. Ay, bueno, me alegro mucho que nos escuche. Bueno, muchas gracias. ¿Señor? ¿Quién está por ahí? Yuli, la sobrina de Rosita. Buenos días, mi hermana, Dios la bendiga. Amén. Entonces, Santiago, capítulo
capítulo 4, mi hermano, perdón, capítulo 4, Sí. el versículo 10. 4:10. Entonces, ese versículo viene con una enseñanza que el Señor nos está dando. Entonces voy a leerlo desde el versículo 7 al 10. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad. Entonces ahí está sobre afligir. Y llorad, pues la risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces nos habla como de postrarnos, de arrodillarnos, de humillarnos delante de Dios en momentos difíciles de prueba, donde el enemigo nos quiere destruir, hacer daño, y el Señor quiere que nosotros nos humillemos, que limpiemos nuestros corazones, nuestras manos, para que nos dé, como decía mi hermana Tatiana, la victoria. ¿Amén? ¿Qué dice mi hermana? Amén. Bueno, yo tengo otro versículo que es el Salmo 35:4. Salmo 35:4. 35:4. ¿Y mi hermana Yuri quiere compartir algo? No, hermano, yo lo escucho y yo busco la cita, no se preocupe. Ay, mi hermana, muy contento de escucharla. ¿Yo, mi hermana? Listo, hermano Ricardo. Amén. Amén. Entonces dice, Salmo 35:4, esto habla, el título dice plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Entonces aquí David dice que sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Entonces aquí David está orando y pidiendo al Señor que todos los que intentan mal contra su vida sean avergonzados. Sean humillados también. Sean humillados. Y pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y que todos aquellos que nuestro mal intenten sean avergonzados. Aún nuestros pensamientos, todo sea sujeto y llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque dice que y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Entonces, esta palabra tiene mucho poder contra los enemigos. Amén. Dice, véngale el quebrantamiento, que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Dice, entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Y todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él? Amén. Y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Entonces es maravilloso esta palabra porque en cierta manera a veces nos sentimos angustiados, aún los enemigos de nuestra propia alma batallan contra nosotros. Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Ana, sí. Bueno, yo les voy a leer 1 Corintios 1:21. ¿Cuál hermana? ¿Primera de Corintios? 1 Corintios 1:27-28, pero voy a leerlo desde el 21. Bueno. Tiene 27. Ya lo tenemos. Sí, Señor. Pues ya que la sabiduría de Dios es mundo no conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezaderos
y para los gentiles locura. Locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabios que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces, pues yo creía que aquí lo que nos quiere hablar es que muchas veces nosotros lo débil, pues lo menospreciamos, pero aún así Dios escogió eso para avergonzarnos a nosotros como hombres. Amén. Así es. Dios escoge lo pequeño y por medio de lo pequeño humilla a lo que se cree grande, ¿no? Maravilloso. O lo avergüenza, ¿no? Sí, hermano. Ya. Amén. Hermano, es que yo tengo aquí lo que hizo Juan y Jesús, pero siempre es larguito. Ah, ya. Siga, mi hermana. Siga. ¿Ese sobre qué? ¿Sobre qué palabra? Quebrantar. Escudriñaron sobre Quebrantar. Uy, Sí. es tremendo. Sobre quebrantar. Sí. Amén. Busqué uno de los textos, hermana, y me lo comparte, que es muy importante. Bueno, le Pues les voy a leer como el significado que ellos buscaron. Entonces es violación de una ley, norma o contrato anteriormente establecido. Romper, reducir una cosa sólida a fragmentos relativamente pequeños, pero sin triturarla. El significado bíblico es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso y manso, receptivo a la voluntad de Dios. Amén. Su significado está relacionado con restaurar. Amén. Los sinónimos son transgredir, infringir, incumplir, romper y quebrar. Amén. Uy. Y bueno, los salmos que él buscó, Salmos 34, 18. Salmo 34, 10. Amén. 18. Salmo 34, 18. Sígame, hermano. Ya les digo. Gloria a Dios. Muy puntual ese salmo y muy maravilloso. Sígame, hermano. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Amén. Acá el otro es Salmo 147. 3.